Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Les queremos dar la bienvenida en nombre del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba a un nuevo encuentro de este ciclo 2022 de charlas relacionadas con la hidrometeorología para todo público. Este ciclo de charlas es organizado en conjunto con las secretarías de extensión de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ambas de la Universidad Nacional de Córdoba. Justamente son estas dos unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba las que tienen una implicación directa en este observatorio hidrometeorológico. Por otra parte, la gestión del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba se canaliza a través del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, aunque otros 4 ministerios participan de esta iniciativa. Queremos contarles que es el tercer año consecutivo en que los convocamos, siempre días jueves por la tarde, a estos encuentros de divulgación científica y ambiental abiertos para todo público. Y desde ya les agradecemos a todos por conectarse. A continuación, bueno, vamos a presentarles a nuestros invitados, los expositores de hoy. Nuestros expositores son 3, Carlos Lacunza, Mariana Sosa y Federico Renolfi. Carlos Lacunza es oceanógrafo y coordina la inspección de obra de ampliación del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos SINARAME Etapa 3 desde la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Por su parte, la ingeniera Mariana Sosa es directora de Sistemas de Monitoreo de Recursos Hídricos de la misma Secretaría del Ministerio de Obras Públicas. Federico Renolfi es ingeniero y se desempeña en la división de radares de INVAP, Sociedad del Estado. Juntos van a animar esta charla de divulgación en la que seguramente harán un repaso de la evolución del Sistema Nacional de Información Hídrica. Pensamos que nos relatarán cómo se gestó y la forma en que se desarrolla actualmente este sistema, con particular énfasis en los radares meteorológicos. Les vamos a pedir a todos los asistentes que permanezcan con sus micrófonos apagados durante la charla. Eventualmente los encenderán al final de la misma si desean hacer preguntas, pero lo que nosotros sugerimos es que escriban sus preguntas en el chat a medida que les vayan surgiendo para no olvidarlas. El chat se encuentra a la derecha de su pantalla. Les informamos que la charla está siendo grabada en su totalidad y luego será subida al canal de YouTube del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, cuya dirección incluiremos en el chat enseguida. Entonces, sin más dilaciones, le doy el pase a Mariana Sosa para que inicie su presentación. Adelante, Mariana, gracias. La Red Hidrológica Nacional se originó inicialmente hacia el año 1901. Dependía en ese entonces de la Dirección General de Irrigación. Los primeros objetivos que tenían era la generación de información estadística que permitiera establecer sitios de interés para el desarrollo de emprendimientos de energía hidroeléctrica. Con el devenir del tiempo fue mutando en diferentes organismos, como ser en la más fuerte, que duró 40 años, fue Agua y Energía Eléctrica. Hacia esta época ya empezaron a incorporarse nuevos objetivos en la Red Hidrológica Nacional, incorporando mediciones de parámetros meteorológicos más allá de los hidrológicos. Con la ley de privatización del Estado hacia la década del 90, la órbita en la que se mecía la Red Hidrológica Nacional fue virando
y en el año 1994 pasó a depender de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Hacia el 2018 se creó la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que absorbe a la Red Hidrológica Nacional, y en este periodo fue incorporándose a su vez, además de los parámetros hidrometeorológicos, la cuestión de la calidad del agua. Hacia el año 2008, la Red Hidrológica Nacional contaba con una vasta extensión en todo el territorio nacional. No obstante, cabe mencionar que todas estas estaciones consistían en estaciones de carácter convencional o manual, es decir, que la transmisión del dato era diferida. El delay aproximadamente era de 2 meses. Hacia el año 2018 se proyectó una nueva etapa de la Red Hidrológica Nacional donde se incorporaban nuevos objetivos a alcanzar, en donde incorporamos el monitoreo de los parámetros hidrometeorológicos. En esta gráfica lo que pueden ver es que con los puntos, con los triángulos azules, se planificaba también la ampliación, la densificación de las estaciones y a su vez la incorporación de telemetría. Actualmente alcanzamos una mayor densificación, una gran proporción de telemetría, es decir, que todos estos datos pueden verse en tiempo cuasi real a través de una página web institucional. El acceso a esta información es de carácter público y libre. Actualmente contamos con 467 estaciones telemétricas, entre las que contamos con la Red Hidrológica Nacional, las estaciones meteorológicas automáticas que están asociadas a la red del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, a la red de Corebe y al CIRNOV. A su vez, contamos con 240 estaciones convencionales, pertenecientes mayoritariamente a la Red Hidrológica Nacional, y en algunos casos son estaciones de el CIRNOV. También podemos mencionar como un hito importante que transcurrió desde el 2018 hacia la actualidad, el fortalecimiento en el incremento del monitoreo de nieves. Y un hito sumamente importante que consideramos es la incorporación de medición de agua subterránea, que en más de 100 años de la Red Hidrológica Nacional, por primera vez estamos incorporando el parámetro de agua subterránea en la Red Hidrológica Nacional. Todos estos registros de estaciones telemétricas, junto con el esfuerzo que se ha hecho para obtener una estación central y una base de datos interoperables, están accesibles en el sitio web institucional. Adicionalmente, queremos remarcar que dentro de lo que es el monitoreo que se realiza en el Sistema Nacional de Información Hídrica, hemos incorporado parámetros de calidad de agua que están alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Estamos realizando, además de mediciones de parámetros in situ con sonda multiparamétrica, el muestreo de aguas de recursos hídricos superficiales, los cuales son llevados a laboratorios que están cumpliendo con estándares de calidad de laboratorio que están establecidos en el pliego licitatorio, y lo que nos da un respaldo en el dato que se obtienen, los datos que son principalmente de nitrógeno y fósforo. Los nitrógenos en sus formas de nitrógeno total, nitrógeno de amonio, nitrógenos de nitrito y de nitrato. Además, hemos desarrollado protocolos de bioseguridad con el alga didimo, y estamos desarrollando también un protocolo de bioseguridad para el caracol de la esquistosomiasis. A continuación, continúa Carlos con el tema del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos. Acá en este. ¿Ya? ¿Estoy yo? Bueno, buenas tardes. También agradezco, como Mariana, al Laboratorio Hidrometeorológico de la Universidad de Córdoba la invitación para contarles un poco de historia, que ya muchos de los que están en la reunión la deben conocer, pero otros tantos no, de cómo se origina, cómo empieza a elaborarse lo que es el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos y cómo está hoy en el presente. Esto empieza en el año 2011. En realidad, la idea de tener radares en el país
data de, qué sé yo, data más o menos de la década del 90. Había 2 o 3 organismos que eran los que empujaban: el Servicio Meteorológico, recursos hídricos, el INA, y también estaba metido el Servicio de Geografía Naval, que eran los que más empujaban. Hubo varios intentos de adquirir radares. Desde el 2008 más o menos en recursos hídricos se empujó una primera idea, que era llamar a licitación. Esas licitaciones habían fracasado con los radares de navegación aérea. Entonces se optó por hacer más o menos lo que había hecho la Fuerza Aérea, encomendarle a INVAP el desarrollo del radar meteorológico. Para eso se formó un grupo de trabajo muy importante, que hoy estoy muy contento de haberlos visto recién: el doctor Raúl Gómez, el doctor Caranti, Juan Serra, y bueno, y el padre de la criatura, que es Andrés Rodríguez, que fue el que lideró que esto se pudiera concretar, que era firmar la resolución 924, que era la que permitía hacer el desarrollo del radar con una contratación directa a INVAP, y de ahí fabricar un prototipo y el primer radar de serie. Lógicamente quedaba afuera un poco toda esta movida de lo que se pensaba hacer el COP. Entonces, para eso, el COP es el centro de operaciones en el cual iba a converger la información. Eso tenía que estar dentro del Servicio Meteorológico Nacional, para lo cual también el servicio estaba en plena mudanza, se estaba yendo de 25 de mayo a su nueva sede, en Dorrego. O sea, al principio hubo muchas complicaciones, pero eso no detuvo a este equipo, que el que está, el que se fue y el que sigue estando, de seguir adelante. Se concretó la etapa 1, mientras la etapa 1 iba avanzando, ahí vemos algunas imágenes o sea, son imágenes que, bueno, son ilustrativas, ¿no? El desarrollo no era solamente sobre un escritorio, sino que también había que trabajar en INVAP mismo, con las piezas, con lo que se iba a armar. Después se armó la torre para el prototipo, que es la que vemos en el medio, el RMA0, que está en el aeropuerto de Bariloche, donde INVAP tiene unas hectáreas ahí para poder probar muchos de los radares que hace también para la Fuerza Aérea, en este caso. Y a la derecha, la concreción de la obra de instalar el primer radar de serie en Córdoba. Fue histórico, fue el primer radar que entró en servicio, bueno, y tiene todo un montón de técnicos que lo empujan y lo sostienen y colaboran con el CINARAME. Ahí está más o menos una vista de lo que se hizo en primera instancia con el centro de operaciones en Dorrego, en la sede del Servicio Meteorológico Nacional, y más o menos para que se entienda, todo este equipamiento que se ve acá, gran parte, o casi todo, es el que usa el operador meteorológico, o sea, el que usa el Servicio Meteorológico Nacional. Después, los que hacen la operación y mantenimiento del sistema, que sería la Secretaría a través de INVAP, de otro contrato que ahora más adelante vamos a ver, está dentro de esa sala, en una línea más atrás, que es la que sostiene todo el sistema. O sea, para que se entienda, aquí están los que hacen los pronósticos, los que declaran las alertas, y en una línea más atrás es la que estaría la gente nuestra, contratada, la gente de INVAP. Mientras se desarrollaba el radar y se tramitaba de poner el radar, el RMA1 en Córdoba, se iba haciendo el pliego de la etapa 2 a través de esta resolución, la 1230, que consistía en 10 radares meteorológicos argentinos, 10 RMA, la ampliación del centro de operaciones, porque ya iba a ingresar mucha más información, y con cada radar se iban a instalar 5 estaciones meteorológicas completas,
cada una de esas 5 iba a lleva dihidrómetro, pero esto es lo que decía la resolución, y después más o menos se fue materializando a medida que avanzó la obra. Acá hay ejemplos del radar de Seiza, el radar de Bernardo de Irigoyen en Misiones y el de Las Lomitas en Formosa. Estos 10 radares se empezaron en el año 2014, se empezaron no solamente a fabricar, sino después a instalar. Y cabe aclarar algo que es bueno entender. La obra en sí, uno, por ejemplo, quiere hacer una casa, contrata una empresa, le paga y se hace. Esto tiene un gran trabajo de gestión, porque siempre se intenta que el radar esté en tierras fiscales. Para eso hay que hablar con la autoridad local, hay que acordar, necesita de servicios, necesita que esos servicios sean provistos permanentemente. Entonces, la idea es que la gestión de todo esto, gestión de impacto ambiental, si cae en un aeropuerto, gestión ante la ANAC, ante la ENACOM, denunciando al radar como una estación de transmisión, para que cuando es interferido, la ENACOM pueda actuar. Si no está denunciado, la ENACOM no mueve nada. O sea, no es solamente hacer un contrato con INVAP y que se ponga toda la red de radares. Detrás de eso hay un gran trabajo de gestión. Con la etapa 2, finalizando, y ya con 11 radares en marcha, era muy necesario que esos radares tengan un sostén, una operación y un mantenimiento. Y bueno, se optó por contratar a INVAP mismo para que nos hagan un plan de operación y mantenimiento, una oferta luego, que después de un análisis fue aceptada, y se hizo un contrato por 36 meses para que sean atendidos los radares. Son elementos de un gran valor, pero también de un gran trabajo. No se olviden que el radar su servicio es permanente, solamente pueden estar por fallas un 5% de su funcionamiento. Por falla está permitido que lo tenga anual. Y después están las paradas que se hacen por un mantenimiento así, preventivo, anual, pero esas no están contadas dentro de ese porcentaje. Operación y mantenimiento fue fundamental para que estos 10 radares, 11, perdón, todavía estén en servicio y sigan siendo cuidados. Muchas veces tenemos problemas que son ajenos a toda la atención. Operación y mantenimiento comenzó en diciembre de 2019 y a los pocos meses se declaró la pandemia. Todo eso fue un gran problema para poder brindar el servicio por parte de INVAP y para ver qué hacíamos nosotros con el contrato, porque no se permitía entrar a las provincias, enviar repuestos, buscar gente local que pueda hacer algo en caso de alguna emergencia. Bueno, fue todo muy engorroso el inicio de esta etapa de operación y mantenimiento, que en el nuevo contrato que se va a firmar, este contrato finaliza ahora, en el 2 de diciembre, y bueno, va a empezar un nuevo contrato que ahora más adelante les voy a comentar. Bueno, acá se ven algunas actividades tanto del ámbito exterior como interior del radar. O sea, el mantenimiento abarca todo. O sea, todo lo que esté dentro del cerco perimetral delimita lo que abarca el radar. Todo eso es operación y mantenimiento para el radar. O sea, desde las luminarias que tiene, el generador, la misma torre, todo está contemplado en el contrato de operación y mantenimiento. Esto, por ejemplo, es en la facilidad que tiene arriba de todo, justo abajo del radomo, o la bocha blanca que uno ve desde afuera.
hay una facilidad que es como lo que ven, una oficina donde está la electrónica del radar, todo el sistema, la electrónica del radar, y encima de esa oficina está el radar propiamente dicho, con el pedestal y la antena, las guías de onda, y todo lo que hace para que traducir lo que el radar toma en su barrido, traducirlo y verlo en pantalla. Cuando se hace un mantenimiento, este tema de mantenimiento tiene muchísimos periodos. Tiene mantenimientos semanales, mensuales, anuales, trianuales. O sea, cada sector de operación y mantenimiento es según. Y está también el mantenimiento correctivo, ¿no? O sea, el correctivo es que ante una falla, una rotura, algo que haya sucedido, ese no tiene tiempos, o sea, tiene tiempos para que ellos lo reparen, pero no para, o sea, nadie sabe cuándo va a ocurrir. Estando en marcha la etapa de la operación y mantenimiento, ese contrato, en diciembre del 2021, se firma un nuevo contrato para la ampliación del sistema de radares, donde se sumarán 10 radares más meteorológicos, RMA, también fabricados por INVAP, fabricados e instalados y puestos en servicio. Este contrato es por 30 meses, finalizaría en junio de 2024, como figura en la lámina. El monto es de 5.891.606.148. Este monto era de diciembre 2021, no sé cuál será ahora. En cualquier momento ya nos vamos a enterar. Y más o menos ahí en el mapa pueden ver cuáles serían los nuevos radares. Está Bolívar en Buenos Aires, las grutas en Río Negro, ahí en Santa Isabel La Pampa, iría uno en Santa Rosa o Las Catitas en Mendoza, el de Villa Reynolds en San Luis, el que figura en Córdoba, que creo que acá figura como Marco Juárez, vamos a estudiarlo, que Córdoba ofreció otro sitio. Está el de Patquía en La Rioja, el de Tostado en Santa Fe, uno que iría en cercanías de Ituzaingó, en Corrientes, que ahora estamos por ir a visitar el lugar, porque fue el último que se ofreció el lugar, entonces recién ahora vamos a poder ir. Y en Coronel Solá, Salta, que ese ya está visto. ¿En qué consiste la etapa 3? Bueno, ahí lo tienen, provisión de radares, equipos auxiliares, como el radomo, el generador eléctrico, la infraestructura de la obra civil y eléctrica de los radares, el sistema de energía, las especificaciones técnicas del sistema de comunicaciones, las especificaciones técnicas de los nodos. Acá voy a hacer una pausa. O sea, esta etapa se diferencia de la 2 y de la 1, que también va a haber nodos locales. La palabra nodo quiere decir que cada sitio, están contemplados los que ya están en marcha también, se los va a equipar de acuerdo a la demanda, con una computadora que va a tener acceso directo al COP, y va a poder ver con un software nuevo una presentación del funcionamiento de los radares, o sea, de lo que los radares están mostrando en ese momento, un poco más amigable, con un software nuevo, que se llama GAMIC, para que se pueda trabajar, o sea, para que un nivel básico lo pueda ver y entender qué es lo que está viendo en esa imagen, y a su vez, para que un nivel más académico, un poco más alto, o sea, va a haber dos tipos de nodos, ¿no? Uno de vigilancia, que le llamamos nosotros, y uno de vigilancia y de estudio. El de vigilancia y de estudio van a ser menos, porque va a ser casualmente para grupos que haya dentro del territorio, u organismos que estén dentro del territorio, que tengan gente especializada y puedan trabajar con los datos. Esos van a ser los nodos de vigilancia y de estudio, se llamaría. Y después, para hacer todo esto, hay que readecuar nuevamente todo el centro de operaciones del Servicio Meteorológico Nacional, porque imagínense que el Servicio Meteorológico en este momento está recibiendo datos de 11 radares RMA
3 del INTA y por ahí en algunos momentos de la DCC de Mendoza, cuando ellos transmiten en épocas de graniceras. Toda esa información genera un cúmulo de datos que producen cada radar terabytes por día. Entonces, esto ya estaría en su límite, y agregarle de repente 10 radares más y los nodos de comunicación, hubo que replantear todo el COP de nuevo, y eso es lo que se va a renovar en esta obra. Hay que renovar las comunicaciones con el COP. El COP, de tener, imagínense, que intercambiar información con una capacidad, hoy va a tener que triplicar esa capacidad para poder manejar todos los datos que recibe y que va a dar. Atrás de eso, ¿cómo les podría decir? El pliego contempla la capacitación en dos orientaciones. Primero, el operador meteorológico, o sea, el operador meteorológico básico, al dar un nodo y a dar un software nuevo y un sistema de comunicaciones, se va a capacitar a la gente que tenga ese nodo para que pueda interpretar lo que está viendo, y una capacitación de mantenimiento que va a ser del primer escalón, para que si en algún momento el Estado dijera, bueno, no contratamos más a INVAP para operación y mantenimiento, nos tenemos que hacer cargo, se va a preparar a toda la gente que esté cerca de cada radar para que puedan seguir con esa tarea. Después viene el desarrollo de la aplicación de teléfonos celulares, o sea, la idea es que en los celulares haya una aplicación para que reciban información hidrometeorológica, o sea, la red hidrológica nacional por un lado, todo el sistema y los radares. Eso también se está charlando con el Servicio Meteorológico Nacional para no superponernos en información. Y el mantenimiento preventivo de los radares en el periodo de garantía. O sea, los radares nuevos van a entrar igual que los de la etapa 2, van a tener 2 años de garantía, así que van a estar atendidos. Bueno, esto es un escrito que hice yo, que hoy, gracias a la decisión política de las diferentes gestiones de gobierno, que desde junio de 2011, con la firma de resolución 924, que permitió que el proyecto SINARAME hoy sea una realidad, el contrato de operación y mantenimiento firmado en noviembre de 2019, que asegura el mantenimiento en servicio de todo lo realizado en la etapa 1 y 2, y la firma en diciembre de 2021 del contrato para iniciar la ampliación de cobertura etapa 3, que permitirá tener la cobertura que vemos en este mapa. Por esta razón estamos trabajando para que el 2 de diciembre del corriente año se firme un nuevo contrato de operación y mantenimiento por 4 años para asegurar que el servicio que presta SINARAME. Bueno, esto es más o menos todo lo que abarca SINARAME y lo que va a abarcar. Todos los circulitos que ven en amarillo son los radares que se van a ir incorporando y que ya está casi los 10 sitios definidos, y que INVAP ya empezó a dar su estudio de suelo por Bolívar y Villa Reynolds, y va a continuar por las grutas, y así sucesivamente, y atrás del estudio de suelo vendrán las obras civiles. Eso es todo por ahora, y les agradezco la atención. Le pasamos a Fede Renolfi, que es quien va a seguir ahora con la parte técnica del radar, y que él vaya poniendo su presentación en pantalla. Buenos días, buenas tardes. ¿Ahí se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecto. Sí, Fede. Bueno, hay muchas caras conocidas, pero hay gente que no me conoce, así que hago una breve introducción presentándome. Mi nombre es Federico Renolfi, soy ingeniero electrónico y trabajo a tiempo completo en el desarrollo de diversos tipos de radares,
desde hace ya casi 20 años. En particular, los últimos 10 años he estado enfocado en el desarrollo de los radares meteorológicos, donde tuve el rol de arquitecto principal, digamos, para definir el sistema, y líder de todos los equipos técnicos de las distintas especialidades que son necesarias para construir un radar. Mecánicos, electrónicos, expertos en radiofrecuencia, programadores, etc. Vamos a ver una descripción general del radar meteorológico argentino. El radar es un radar meteorológico Doppler de doble polarización lineal, y en particular los que estamos instalando en Argentina trabajan en banda C, o sea, tienen una longitud de onda de 5 centímetros. La longitud de onda es lo que define lo que se puede ver, ¿no? Con longitudes de ondas más cortitas, como las de la luz, podemos sacar fotografías, ¿no? Y ver lo mismo que ver nuestros ojos. Pero nuestros ojos, la luz en general, no puede atravesar objetos sólidos. No podemos ver por detrás de una nube. Los radares que trabajan en banda C pueden atravesar las nubes. Es por eso que se elige esta frecuencia de trabajo para estos radares. ¿Qué pretendemos de un radar meteorológico? Un radar meteorológico es un instrumento, y como contó Carlos, el instrumento es solo una parte de la historia, hace falta los operadores, la gente que mantiene la red, que los datos lleguen al centro de operaciones, y gente entrenada que sepa leer los datos para darle uso. Pero yendo al instrumento en sí mismo, ¿qué se espera que haga el instrumento? Bueno, lo que tiene que hacer todo radar es ubicar en el espacio los blancos de interés. Los radares meteorológicos son como un subproducto de los radares militares que se crearon en la guerra. En los radares militares, obviamente, lo que uno quería era ver la posición de los aviones enemigos para poder derribarlos, y de los aviones enemigos para poder hacer que se acerquen a los de los enemigos. En esa época, algún meteorólogo se debe haber cruzado con algún display y debe haber visto algo que no se parecía a aviones sino a nubes, y de ahí surgió la idea de utilizar este desarrollo que había sido hecho con fines militares para usos civiles. Esta es una imagen de la tecnología que teníamos en 1960, ahora por supuesto usamos tecnología digital. ¿Cómo funciona el radar? ¿Cuál es el principio básico de operación? Estos radares emiten pulsos de muy corta duración, pero altísima energía. En el caso de los radares que tenemos en Argentina, emiten del orden de los 300.000 vatios. Lo digo de nuevo, 300.000 vatios. Pero la duración del pulso es tan cortita que en promedio son 300 vatios. O sea, en promedio es menos que una plancha de las que usamos en casa. Al poder transmitir esta energía en forma muy concentrada, podemos detectar gotitas que se encuentran, gotitas de lluvia, ¿no? De unos pocos milímetros, que se encuentran a muchos kilómetros del radar. El radar está pensado como para poder detectar muchas gotitas de lluvia, hasta 500 kilómetros. En la práctica no se puede ver lluvia tan lejos por efecto de la curvatura de la Tierra. A 500 kilómetros el radar está mirando demasiado alto y ya no hay lluvia para ver. Pero toda la electrónica del radar está pensada como para poder recibir ecos de esa distancia. El radar trabaja con un sistema de coordenadas polares. La antena gira en un ángulo que llamamos azimut, o sea, visto desde arriba gira en sentido horario, como las manecillas del reloj. Y la forma en la que se operan estos radares es con la antena apuntando a una elevación fija, y después se cambia la elevación y se vuelve a escanear otra parte de la atmósfera. La imagen que vimos hace un ratito era como la interpretación matemática.
Lo que estamos viendo aquí es un video del pedestal real, filmado dentro de las instalaciones de ensayo que tenemos en Bariloche. Y justo en este momento se está viendo cómo cambia de una elevación alta, en este caso eran 90 grados de elevación, a una elevación baja, cercana a los 0 grados de elevación, que es cuando la antena está mirando al horizonte. ¿Qué hacemos con esos escaneos? Bueno, en realidad lo que el usuario, el meteorólogo, quiere ver es tener un modelo tridimensional de la cantidad de agua que hay en la atmósfera, ¿no? Pero el radar no saca esa matriz de datos en forma instantánea, sino que la va sacando como por capas. Las capas se construyen a partir de cada uno de los conos, ¿no?, que describe la antena, y luego ese cono se proyecta sobre un plano. Entonces, el resultado de los productos que genera el radar terminan viéndose en forma de imagen como una secuencia de imágenes, una imagen correspondiente a cada elevación. Aquí hay dos ejemplos de esas imágenes. Este es el producto que se llama reflectividad, y lo que le permite al usuario es entender la magnitud de los blancos de interés. En el caso de los radares meteorológicos, los blancos de interés son, por supuesto, hidrometeoros, en su distinta forma, ¿no? Lluvia, nieve, aguanieve, granizo. La imagen que se ve a la izquierda representa la potencia relativa de los ecos, en este caso del radar de Bariloche. Los puntos de color más fuerte, son estos rojitos que estoy señalando ahí con el puntero del mouse, corresponde a los cerros de San Carlos de Bariloche. Bueno, algunos de esos cerros son en los que la gente viene a esquiar, los turistas, están cubiertos de nieve en invierno. Esos blancos en particular no son de interés para los meteorólogos, pero producen ecos y el radar los detecta. Entonces lo que se busca es suprimirlos. La imagen de la derecha es la de la izquierda, en la que se le han filtrado, dentro de lo posible, se han filtrado los ecos de las montañas y se ha retenido la información meteorológica. Este es un ejemplo de lluvia. Igual estas imágenes de estática son medio difíciles de interpretar para alguien que no tiene entrenamiento, para alguien que no está acostumbrado a ver esto todos los días. Entonces, vamos a ver una animación de todos estos conos que hace el radar, ¿no?, a distintas elevaciones. Esta animación está formada por una de todas las elevaciones. En este caso es una elevación que está a 1 grado, y cada cuadro corresponde a una de esas imágenes que captura el radar. Entonces lo que vemos es la evolución temporal de una tormenta. En este caso es del radar RMA3, que es el radar que se encuentra en Lomitas, en la provincia de Formosa. Son datos, como se indica aquí arriba, a la derecha, de 2018. Y abarcan un rango interesante de horas. Lo que se ve que se mueve de norte a sur, digamos, es una tormenta. Yo no soy meteorólogo, así que no voy a tratar de hacer la interpretación meteorológica, pero sí les puedo anticipar que es mucha agua, eso es mucha lluvia, digamos. Y lo que está en el centro, en colores más fríos, digamos, ¿no?, tirando a los grises y a los negros, no son ecos meteorológicos. De nuevo, no soy experto en hacer la interpretación, pero en general ecos tan débiles son el resultado de bandadas, digamos, de insectos o de pájaros. Son blancos más chiquititos y que no tienen la misma firma, digamos, meteorológica, la misma firma en cuanto a ondas electromagnéticas que la lluvia. Esta es exactamente la misma imagen anterior, pero puesta sobre un mapa, como para tener una mejor idea del alcance práctico que tiene un radar.
Yo les dije al principio que están todas las cuentas hechas como para que el radar vea a 500 kilómetros, pero que en la práctica no. Es rarísimo que se den las condiciones para que un radar pueda detectar algo a 500 kilómetros. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, en el centro está el radar, la ciudad de Lomitas, y este es el límite de Argentina con Paraguay. O sea, estamos viendo una tormenta que está una parte encima de Paraguay y otra parte encima de Argentina. Este es otro ejemplo de tormenta, sigue siendo el producto de reflectividad, que como les decía es más o menos proporcional a la cantidad de agua que hay en la atmósfera. Aquí es importante explicar un poquitito mejor, porque digo que es más o menos proporcional. En realidad lo que mide el radar no es agua, el radar mide la potencia de los ecos que recibe. Y resulta ser que las leyes de la física, de la interacción de las ondas electromagnéticas con el agua, dicen que una gotita de lluvia de 10 milímetros tiene una reflectividad medida por el radar equivalente al de algo así como 1.000.000 de gotitas de 1 milímetro, que serían gotitas de una lluvia finita. Pero claramente 1.000.000 de gotitas de 1 milímetro tienen muchísima más agua que una gotita de 10 milímetros. Entonces, no alcanza para el meteorólogo con ver la reflectividad para poder decir cuánta agua hay en la atmósfera. Se necesitan otros datos adicionales. Dijimos además que este radar no solo es meteorológico, sino además es un radar Doppler. ¿Qué significa que sea Doppler? Que el radar se vale del efecto Doppler para poder medir, para poder estimar la velocidad a la que se desplazan las tormentas, en este caso la lluvia, en el sentido radial, ¿no? O sea, en la dirección en la que apunta el radar. ¿Qué es el efecto Doppler? No vamos a entrar en el detalle, digamos, matemático, pero es un efecto llamado así por el físico austríaco Christian Andreas Doppler, que es el que lo descubrió, y es un fenómeno con el que todos estamos acostumbrados, digamos, y se manifiesta, sobre todo nosotros lo percibimos en ondas de sonido, que no es exactamente que las ondas electromagnéticas, pero es muy parecido. El efecto a nivel de sonido es el que todos hemos escuchado cuando viene una moto, por ejemplo, que se va acercando y uno siente que tiene un motor agudo, un sonido agudo, el ruido del motor se escucha con un ruido agudo, y cuando la moto nos pasa y se aleja, cambia el ruido y se vuelve grave. Y esto no es porque el conductor acelere o desacelere la moto justo cuando pasa por nosotros, sino casualmente por el efecto Doppler. El radar tiene instrumentado, tiene, digamos, la arquitectura necesaria para poder medir ese efecto y a partir de eso calcular la velocidad a la que se acercan o se alejan las nubes. La imagen que está aquí a la derecha pinta en colores rojos las velocidades positivas y en colores verdes las velocidades negativas. O sea, verde es lo que se acerca al radar, rojo lo que se aleja del radar. Entonces esta imagen se interpreta como que la tormenta que está arriba a la izquierda se desplaza hacia abajo a la derecha. Para medir la velocidad, lo que debería hacer el radar es medir la frecuencia, ¿no? Los cambios de frecuencia, porque eso es en lo que se basa el principio Doppler. Sin embargo, estamos hablando de radares pulsados, entonces el pulso que transmite, que no es otra cosa que una onda de forma senoidal, es muy, muy cortito y es muy difícil con la electrónica con la que se dispone ahora poder medir frecuencia con una onda tan chiquitita. Se necesita que la onda sea más larga, se necesita contar con más ciclos de onda. Entonces el truco que usamos los ingenieros para poder resolver esto es tiramos muchos pulsos y integramos y de esa manera simulamos tener
una onda más larga cuando en realidad no la tenemos. Entonces, a los fines prácticos, lo que termina midiendo el radar es el desfasaje entre dos pulsos sucesivos, y a partir de ahí reconstruye la diferencia de frecuencia por efecto Doppler, y de ahí calcula la velocidad radial con la que se movían las tormentas. Bien, les conté recién que una gotita gorda, digamos, una gotita grande, tiene un mismo factor de reflectividad equivalente que un montón de gotitas más chiquititas. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar al usuario a discriminar si está viendo muchas gotitas chiquititas o está viendo una gotita grande? Y mucho más allá, ¿en qué estado está el agua que estamos viendo? ¿Es agua en estado líquido? ¿Son cristales de hielo? ¿Es nieve? ¿Es nieve que se está derritiendo porque está pasando de las capas altas de la atmósfera, que están por debajo de 0 grados, al más cerca de la superficie? O sea, ¿es nieve que se está convirtiendo en lluvia? Bueno, solamente viendo la reflectividad es muy difícil acertar con ese pronóstico. Pero los investigadores y los ingenieros descubrieron que si en lugar de emitir ondas con una sola polarización, emitimos ondas con dos polarizaciones, horizontal y vertical, se pueden empezar a contestar algunas de estas preguntas. El truco es más o menos el siguiente. Las gotitas chiquititas son esféricas, pero las gotitas más grandes, las gotitas gordas, a medida que van cayendo por la atmósfera se ensanchan. Es como que se apoyan en el aire que hay abajo. Entonces se hacen más anchas que altas. Lo que mide el radar, que es la potencia de los ecos reflejados, es directamente proporcional a la sección efical de esa gotita. Entonces, si uno se imagina la gotita esférica y le hace un corte, lo que ve es un círculo, pero cuando uno se imagina la gotita achatada y le hace el corte, lo que ve es una elipse. Y la elipse tiene más sección horizontal que vertical. Entonces, al transmitir con dos polarizaciones, horizontal y vertical, podemos medir que los ecos son más fuertes en el eje horizontal que en el vertical, y de ahí el usuario puede inferir que está viendo gotitas grandes, mientras que si ve ecos más o menos de la misma intensidad, puede inferir que las gotitas son esféricas, que son más chiquititas. No vamos a entrar en el detalle de todo lo que se puede hacer, pero la idea de tener radares meteorológicos es poder hacer una mejor estimación de la cantidad de agua que hay en la atmósfera y a final de cuentas la cantidad de agua precipitada, que es lo que más les interesa a los hidrólogos. Sin intentar hacer una clase de radares, vamos a repasar rápidamente los principales componentes que componen el radar. El radar, como ya contó Carlos, se ubica encima de una torre. La idea de ponerlo encima de una torre es que pueda ver, por supuesto, con la longitud de onda con la que trabaja, que pueda ver por encima de los obstáculos que hay a la vuelta. Entonces, la altura de la torre se elige en función al sitio, en función a lo que hay alrededor. Si lo ponemos en un lugar plano, sin montañas, como podría ser La Pampa, y no hay edificaciones cerca, podría estar prácticamente al nivel del piso, no sé, 3 metros, 5 metros del piso. Pero si lo ponemos en un lugar como Bariloche, que hay un montón de montañas, o bien lo ponemos encima de una montaña, o bien tenemos que poner más radares para poder tener una buena área de cobertura. Si lo ponemos cerca de edificaciones, las edificaciones causan obstrucciones, y estas imágenes con los colores animados que yo mostraba empiezan a tener cortes. Es como si pensamos que la imagen que genera el radar es como una pizza, lo que se termina viendo es como que le faltan porciones a la pizza. Son los lugares a donde el radar no puede ver, porque las ondas que tira, que están hechas para atravesar nubes, no están hechas para atravesar montañas ni edificaciones. No atraviesa cemento, no atraviesa metal. Por eso los ponemos en torres. Después,
tenemos el radomo, o sea, el domo del radar. La función del radomo es proteger lo que está adentro, que es el pedestal, el que vimos hace un rato en el video, que es el que gira, y la antena. ¿Por qué necesitamos proteger la antena? Porque la antena es una parábola, y es una parábola de dimensiones importantes, ¿no? En el caso de este radar, estamos hablando de que tiene 4,5 metros. Entonces es muy parecida a la vela de un velero. Y estos radares tienen que funcionar cuando hay tormentas, tienen que funcionar con vientos fuertes, tienen que funcionar con lluvia, tienen que funcionar aunque esté granizando. Entonces, la manera más óptima, la manera más económica de tener una antena, un pedestal que cumpla con todas las prestaciones que queremos, que sea liviano, que no haya que hacer cosas reforzadas, es protegiéndolo con el radomo. Y justo debajo del radomo tenemos la sala radar, ¿no? En la foto se ve la casita esta, a la que se puede acceder con escalera, donde tenemos los gabinetes de la electrónica del radar, tenemos un gabinete especial para el transmisor, en este caso estamos usando un radar con transmisor de magnetrón, que es una válvula muy parecida a la que tienen los equipos de microondas que están en las casas de todo el mundo. Bueno, y en este render en particular se ve un gabinete más chiquitito que tiene equipos auxiliares. Las cámaras de seguridad, las UPS, ¿no? El sistema de alimentación ininterrumpida. Hablando de grandes bloques, el radar tiene que tener un transmisor, como dijimos recién, que es el que genera los pulsos de alta potencia, un sistema de guía de onda, que son los que en la imagen de la derecha están representados por estas líneas en negro. Este es un radar de doble polarización, como dijimos. Entonces, el pulso que sale del transmisor pasa por la junta rotativa. La junta rotativa es lo que permite que los cables no queden todos trenzados, todos enroscados cuando el pedestal esté girando. Llega aquí arriba y se parten dos señales idénticas, digamos, de igual magnitud, pero que están, al salir de la antena, una está horizontal y la otra está vertical. La imagen el pulso sale volando, atraviesa la atmósfera, pega en la nube o en las montañas, en lo que sea que haya pajaritos, insectos, y produce ecos. Los ecos son otra vez captados por la antena es una parábola, ¿sí? Todos los rayos que llegan paralelos terminan convergiendo en el foco. En el foco tenemos el iluminador. El iluminador es muy parecido a una linterna, ¿no? O sea, algo que ilumina y está dimensionado adecuadamente para iluminar todo el plato del reflector de la antena. Funciona igual en los dos sentidos. Una vez que las ondas llegan, se conducen por las guías de onda. Las guías de onda son unos tubos de metal de sección rectangular, y es porque a la frecuencia a la que trabaja el radar, 5.600 MHz, lo que corresponde a la longitud de onda de 5 centímetros, las guías de onda son lo que tienen menor pérdida. Nosotros estamos acostumbrados a transmitir ondas electromagnéticas con cables. Bueno, los cables para esta frecuencia no funcionan bien, tienen mucha pérdida, se calientan, digamos, básicamente. La energía se transforma en calor. Nosotros no queremos construir un estufa, un calentador, queremos construir un radar, entonces usamos guías de onda. La energía llega de la guía de onda al receptor. En este radar en particular, el receptor está partido en dos partes. Arriba está la parte de la electrónica analógica, todas las ondas se manejan con tecnología analógica, y en la parte de abajo está la parte digital del receptor. Pasamos a usar tecnologías más modernas, en el cual digitalizamos las señales, y a partir de las señales ya digitalizadas hacemos todas las cuentas que hace el radar, ¿no? Calcula la amplitud, la potencia de los ecos recibidos, calcula la fase para poder calcular el Doppler, y jugando con las dos polarizaciones, calcula el resto de los productos polarimétricos. Aquí hay unas fotos de los equipos que les estuve comentando. El que está a la izquierda es el gabinete del transmisor,
es apenas más alto que el gabinete de la electrónica central. En el de electrónica central está el receptor digital y algunos otros componentes que hacen al radar. En particular está el servidor que genera los productos. En esta imagen de la derecha se ve más o menos en la misma escala, por la perspectiva, el tamaño del pedestal, el tamaño de la antena comparado con personas, y el tamaño de los gabinetes. Para ir cerrando la presentación y pasar a la sección de preguntas, los dejo con algunas fotos de cómo es el procedimiento de montaje del radar encima de la torre. Este ejemplo en particular es del RMA-9, el radar de Río Grande, en Tierra del Fuego. Esta no es la torre más alta que tenemos en la red. Una de las torres más altas que tenemos está en la provincia de Córdoba. El desafío importante que tiene Tierra del Fuego es que casi siempre hay viento. Entonces no podemos armar el radomo arriba, lo tenemos que armar en tierra y tenemos que hacer la maniobra delicada, que es subir el radomo y el pedestal en los poquitos momentos en los que el viento calma un poquitito. Entonces lo que se optó por hacer en este sitio en particular fue armar tanto el pedestal como el radomo adentro de uno de los hangares que están en la base, en la que nos cedieron el terreno, digamos, para montar el radar. Armamos todo ahí adentro, lo transportamos en un camión, finalmente el radomo se pone encima del pedestal y se suben juntos, el conjunto radomo y pedestal se ponen encima de la torre y se asegura todo con bulones y se sella con Fastic y productos similares para evitar que entre agua. Este es el montaje del radar de Córdoba. En este caso no teníamos el problema del viento, entonces optamos por hacerlo en 2 etapas. Primero subimos el pedestal y al final subimos el radomo. Algo similar hicimos con el RMA-2 en Ezeiza, en Buenos Aires. Y este es el caso del radar de las Lomitas, en el cual lo subimos a los 2 juntos. Bueno, muchas gracias por su atención y quedamos a disposición por si hay preguntas. Bueno, muchas gracias Federico, muchas gracias Mariana, muchas gracias Carlos. Obviamente muy interesante la charla, pero además muy ilustrativa, y en ese sentido yo quiero agradecerle a Federico en particular que haya hecho algo como una clase elemental de radares y de efecto Doppler para quienes podemos llegar a entender esto, pero que no estamos familiarizados con el detalle, ¿no? Muy ilustrativo realmente. Y yo creo que conocer estos temas de primera mano, de gente que los viene trabajando hace mucho, es un valor agregado, ¿no? Para mí es un privilegio esta charla. Y bueno, es el momento de las preguntas, de los comentarios. Lo que sí les pedimos a los es que o anoten las preguntas en el chat o sus comentarios, así no se pisan unos a otros, o levanten la mano, ¿sí? Pero estoy seguro que debe haber dudas o comentarios. Bueno, Néstor felicita a los expositores, Rodrigo también, y Juan Borús ha levantado la mano primero, así que le vamos a pedir que haga su comentario. Adelante. Muchas gracias, Guillermo. Un gran abrazo a Mariana y a Carlos, y los felicito porque están llevando adelante algo que para todos nos entusiasma, y particularmente desde el INA, del Instituto Nacional del Agua, quería destacar que somos inspección de la Red Hidrológica Nacional por un lado, y por otro lado que estamos poniendo todas las pilas en el grupo que yo tengo a cargo, que es el Sistema de Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata, o en general Sistemas de Información y Alerta Hidrológico, en el avance del proyecto SINARANE, con la etapa 2, con la etapa 3,
ya venimos observando la red de radares y la información de los radares permanentemente, porque es un insumo muy importante. Un ejemplo está que ahora con el RMA5 no operativo, lo estamos extrañando, digamos, es importante para nosotros, todos nos importan, pero hay algunos como el RMA5 que son estratégicos. Lo que quiero decir es que en instalaciones del alerta, o sea, de Lina, tenemos por un lado la sala de situación de la Red Hidrológica Nacional Operativa, y por otro lado la sala de situación del CINARAME. Y en los dos casos, la idea y el desafío que tenemos permanentemente es de aplicar esa información cada vez más, con el mayor esfuerzo de consistencia de información posible que se pueda hacer, para hacer lo que hemos dado en llamar el apoyo a la vigilancia local de las provincias, concretamente de las provincias que están en la Cuenca del Plata en principio, o de cualquier otra provincia. ¿Qué significa eso? Las provincias son dueños de sus recursos, por lo tanto son dueñas del pronóstico en sus cursos fluviales, y para abordar ese desafío que tienen las provincias, desde el INA, por lo menos desde mi sugerencia, el objetivo fuerte apunta a eso, casualmente, y sacarle el mayor provecho posible tanto a la red hidrológica que describió Mariana como a la red de CINARAME que describió Carlos. Digamos, estamos en eso y todo nuestro empuje lo apuntamos hacia ello. Uno de los objetivos y una de las aplicaciones es un proyecto que Leandro Giordano, que está acá conmigo, que es mi alátere permanente, eventualmente podría describir si nos dan el espacio. Gracias. No sé si los expositores quieren comentar algo sobre este comentario o pasamos a otra pregunta. Sí, yo quisiera aportar al trabajo, al comentario de Juan, que en el trabajo que venimos realizando de manera conjunta, junto con el INA, el tema de lo que mencionaba Juan con las alertas, que también se vio fortalecido con la incorporación de la telemetría en las estaciones de la red. Fue un trabajo conjunto muy fuerte y que, sin ir más lejos, nosotros el año pasado se emitió el decreto de emergencia hídrica para la cuenca del Paraná y zona de influencia, y que a partir de toda la información, tanto del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos como la Red Hidrológica Nacional, que es lo que conforma hoy en día el Sistema Nacional de Información Hídrica, se pudo generar información que fue sustancial para la hora de la gestión del recurso ante una situación tan crítica como esta, que se vieron comprometidas el abastecimiento de agua potable en diferentes localidades que estaban en la zona de influencia. Y esto a su vez también se va a ver fortalecido, o sea que desde la Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal se vienen proyectando unas iniciativas, unas obras que van a tener lugar entre lo que resta del año o sea, van a iniciar en lo que resta del año y el año próximo, como ser la red de estaciones meteorológicas nivológicas que se instalarían, se está en licitación actualmente, la apertura de ofertas va a ser en julio, por lo tanto esperamos que antes de fin de año esta obra esté iniciando, y también están en carpeta próximas a licitarse o en licitación los planes directores que también tienen su propia red de monitoreo hidroambiental con transmisión telemétrica, que van a ser incorporadas también al Sistema Nacional de Información Hídrica, cuya operación y mantenimiento también estarán a cargo de la Red Hidrológica Nacional. Creo que es un esfuerzo muy grande que se hace desde el Ministerio de Obras Públicas con el apoyo de todas las jurisdicciones. Ok, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Raúl Gómez, que también ha levantado su mano. Raúl, adelante. Muchas gracias, Guillermo. Un poco desde Córdoba, estamos tratando de colaborar con esta última etapa, la etapa 3 del proyecto CINARAME. Y bueno, me llamó la atención en relación a las gestiones que estamos haciendo, colaborando con el proyecto nacional, desde Córdoba, para
en particular en este momento, para elegir el sitio más adecuado de la nueva ubicación que propone Córdoba, como mencionó Carlos Lacunza. Y me llamó la atención cuando Carlos comentó que INVAP, como parte de la ejecución de la obra, debe, o por contrato, está comprometido para hacer el estudio de suelo, para determinar la conveniencia del sitio a donde se pueda ubicar cada uno de los radares de esta etapa 3. En particular, estoy interesado en el que va a ir a Córdoba. Entonces, lo que me estaba preguntando un poco, porque nosotros acá ya tenemos listo el listado de requerimientos que hacen falta para el estudio de impacto ambiental que hace falta hacer para la ubicación de este radar, y el pedido de autorización de la ANAC para elegir la torre, porque en las cercanías, a menos de 500 metros, hay un aeroclub. Entonces, de este lugar propuesto. Lo que me pregunto es, entonces, para la selección del lugar definitivo, ¿sería conveniente entonces proponer más de un lugar? Cosa que INVAP, cuando tenga que hacer el estudio de suelo, pueda elegir el más adecuado. Eso quería pedir en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, lo que apunta esta pregunta es para, en cuanto podamos saber desde Córdoba cuál es el lugar más adecuado, entonces poder iniciar estos trámites para darle la mayor celeridad al proyecto, que entiendo que necesita darle un poco de velocidad. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te cuento porque esta respuesta te la debo hace rato. El tema es así, los pasos a seguir más o menos son estos. Primero se hizo un estudio entre varios organismos para decidir dónde iban los radares. Después se le preguntó a los locales qué lugares podían ofrecer. En el caso de Córdoba, bueno, la idea era colocarlo en Marco Juárez, y ustedes dijeron que podía ser Alejandro Roca. Fuimos a ver el lugar. A veces uno va, ve el lugar, en el mismo plano, con el mismo horizonte, y dice, este lugar está bueno, pero después vuelve a la oficina, lo mira con el Google, y se da cuenta que podría haber mejores lugares. Con Alejandro Roca pasó eso, ahora estamos trabajando con Juan Pablo de la Municipalidad de Roca, ya nos pasó la nueva coordenada más dentro de lo que es un parque municipal, que hay un lago, que el radar estaría más lejos de la zona urbana, porque en las posiciones que nos mostró estaba muy cerca, y tiene, ayer nos comentó que tenía la energía cerca. Él no entendía bien qué es lo que pretendíamos de cerca o lejos. Lo bueno es que este pliego es un poco más abarcativo y nos da más lugar a que se pueda extendernos en ir a buscar la energía o arreglar algún problema de energía. Lo mismo con la fibra óptica. O sea, antes era un poco más corto, bueno, este pliego se calculó para que uno pueda alejarse un poco más en la búsqueda o en la solución, porque por ejemplo lo que me decía Juan Pablo, que ahí tienen una monofásica, y yo le dije, pero yo estoy viendo en la foto una trifásica. Me dice, pero hay que cambiar el transformador. A eso me refiero. Bueno, esos son los primeros pasos. Una vez que uno dice el sitio es apto, se manda la coordenada a INVAP. INVAP hace una modelística de barrido del radar, y de todo lo que ellos ven mal o bien, nosotros tenemos la libertad de decir va ahí o no va ahí. Si le decimos que va ahí, INVAP instala el radar, pero antes de instalarlo hace el estudio de suelo. ¿Cómo se hace? Se manda una nota al dueño de casa o a quien nos indique el dueño de casa, y diciéndole que necesitamos permiso para hacer el estudio de suelo, y si este fuera propicio, iniciar obra civil. Todo esto va a llevar un tiempo. Entonces, todo lo que vos me planteás de la ANAC y el impacto ambiental, tenemos tiempo también. ¿Por qué? Porque
nosotros sabemos a qué distancia tenemos que plantar un radar y si lo van a aceptar o no. Y en este caso está muy lejos de las observaciones que nos puede hacer la ANAC. O sea, el problema es cuando vos estás adentro del aeropuerto o del aeródromo, que ahí vos tenés que tener una distancia a la pista según la altura de la torre. Entonces eso es más complejo. Por eso no nos apuramos. Estamos sí apurados para terminar con algunos sitios que están indefinidos. Mendoza, Salta estaba un poco indefinido, Córdoba mismo estaba un poco indefinido. Entonces lo que tenemos que hacer es tener los 10 sitios para que INVAP se vaya moviendo cada vez más rápido, porque ahora va a haber un cambio de plan de trabajo. El plan de trabajo estaba diseñado de una manera y ahora se va a diseñar de una manera que se aceleren las obras civiles. Ahora, hasta que no salga ese plan de trabajo, INVAP lógicamente se maneja con el plan de trabajo actual. Entonces, si todavía no se pidió nada de eso es porque no estamos tan desesperados. Sí estamos desesperados con otras cuestiones que son más básicas. Lo mismo, les doy el ejemplo de Patquía. Yo vine de Patquía en La Rioja, la gente de La Rioja nos dio un apoyo impresionante, igual que todas las provincias, nada más que se nos aparecieron 2 ministros de la provincia que nos acompañaron hasta el lugar y nos dijeron, ahí tenés la energía, acá tenés la fibra óptica, acá el que manda soy yo. Entonces, ahora, la única preocupación de ellos sí era el cordón montañoso que tienen hacia el oeste. Le dijimos, miren, yo ahora mismo estoy pasando la coordenada como que esto es apto. Se la paso a INVAP, INVAP me va a decir qué ve y qué no ve el radar y dónde ve y dónde no ve, porque lógicamente uno mira hacia toda la parte este, o sea, del noreste al sureste, se ve bastante potable, no hay grandes elevaciones, y queremos ver el oeste de Córdoba además, y el norte, digo, el sur de Catamarca. O sea, todo lo que podamos ver es mejor, porque perder mucho barrido de radar es una pena. Pero este radar era necesario, todos los que saben de meteorología nos dijeron sí, es necesario ponerlo ahí para compensar. También nos había quedado el de Catamarca que no se pudo hacer, entonces se colocó el de Riondo. O sea, hay un montón de temas alrededor que hacen a que nos preocupemos más por lo básico y después, una vez que tenemos confirmado cada uno de los sitios, vamos a empezar los trámites. Además, todo esto lleva convenios con cada contraparte, la contraparte nos tiene que decir con quién, porque hay lugares que no todos ponen todo. Por ejemplo, les doy el ejemplo de Bolívar, que sería el primero que ya hizo estudio de suelo, ya está apto, y bueno, Bolívar va a ser el primero que va a empezar a trabajar. En el caso de Reynolds, lo mismo, ya tienen estudio de suelo, ahora irían por las grutas. O sea, eso se fue dando de acuerdo a la velocidad que se encontraron las cosas básicas. El de Bolívar y el de Reynolds están adentro de un aeródromo. Entonces, esos dos van a ser los primeros que tenemos que denunciar a la ANAC para que nos dé el ok. Y después tenemos que ir denunciando la ENACON a medida... La ENACON es ya cuando ya el radar va a estar instalado con todo y pueden entrar en servicio. Entonces, yo lo que quiero es que no me interfieran. Entonces, antes de que pase eso, le tenemos que decir al ENACON, mira, todas estas estaciones te las vamos a denunciar para que cuando yo necesite que ustedes actúen, ahora, todo ofrecimiento como el de ustedes, que viene de la provincia, viene bárbaro. Por ejemplo, La Rioja nos dijo, nosotros tenemos quien haga estudio de suelo y quien haga impacto ambiental. Le dijimos, bueno, nosotros vamos a interconectarlos con la gente de INVAP, porque la gente de INVAP es la que debe subcontratar para hacer esos estudios, no nosotros, porque está dentro del presupuesto de la obra. Eso es para que más o menos se entienda cómo son los caminitos a seguir para que todo esté prolijo. Pero no seas ansioso, Raúl, vamos a hacerlo. Te agradezco, Carlos. Muy completa tu respuesta. Nosotros también tenemos acá para el estudio de impacto ambiental y para la autorización de ANAC también gente para hacerlo. Así que oportunamente vamos a intercambiar la información para agilizar este trámite. Muchísimas gracias. A vos. Gracias, Raúl, y gracias, Carlos. Hay una serie de preguntas, quizás un poquito más técnicas. Empezamos por la de Rodrigo, que tiene que ver con cómo se calibran los radares
en lluvia y en granizo, y pregunta específicamente si hay redes pluviométricas y granizométricas de control. Así está escrito, lo leo textual. Pluviométricas y granizométricas. No sé si se oyó la pregunta. A vos, Fede, me parece, la de Claro. calibración, va. Calibración Yo contesto lo de la calibración. Me voy a tomar ciertas licencias, lo que voy a decir no va a ser 100% estricto porque hablar de calibración lleva como 2 semanas y no tenemos ese tiempo. Pero básicamente los radares son instrumentos de medición y como todo instrumento de medición tienen que estar calibrados para poder medir bien. El radar hace muchas cosas, genera muchos tipos de datos, entonces hay varios tipos de calibraciones que hay que hacer. Lo primero que queremos, como dije al principio, es ubicar la posición de las tormentas. De nada nos serviría saber exactamente cuánto llueve si le pifiamos de provincia. Entonces, lo primero que tenemos que calibrar es que esté apuntando a donde pensamos que apunta. Básicamente estamos hablando de que hay que ajustar el norte y hay que ajustar el ángulo de elevación, ¿no? De los conos, eso que yo mencionaba. La manera de ingeniería de hacer eso es con un inclinómetro, ¿no? Un compás, digamos, con escuadra. Una manera más integral de hacerlo y que va más allá de la mecánica, porque en realidad lo que importa es el apuntamiento a nivel de ondas de RF, que tiene que ver con el plato y el iluminador y que esté bien puesto en el foco y que no esté corrido. Entonces, hay un ensayo especial que usamos en INVAP, digamos que usamos en Argentina para calibrar estos radares, que es apuntarle al sol. Hay ecuaciones que describen con muy poco error, con altísima precisión, la posición en la que se va a ver el sol en un determinado momento, desde algún punto particular del planeta. Entonces, supongamos que queremos calibrar el radar de Ezeiza, y lo queremos calibrar mañana, a las 10 de la mañana. Hoy podemos usar la ecuación y saber exactamente dónde va a estar el sol respecto al norte, de qué elevación, si estamos parados encima de la torre del radar, a donde está la antena. Y básicamente lo que hacemos es, en lugar de transmitir pulsos y esperar a recibir los ecos, le apuntamos al sol, y como el sol es una fuente de ondas electromagnéticas, recibimos radiación. El radar en particular solamente va a recibir la porción de radiación para la que está hecho para funcionar, ¿no? Que es lo que dijimos, 5 centímetros de longitud de onda. El sol tira muchísima más frecuencia, la luz visible, obviamente la que usamos, también tira infrarrojo, seguro que han visto cámaras infrarrojas, las cámaras militares para ver de noche. El sol tira toda esa frecuencia, el radar meteorológico va solo el pedacito que corresponde a la longitud de onda. Y a partir de a dónde el radar efectivamente ve el sol, ¿no? Supongamos que le apuntamos y decimos debe estar justo al norte a 30 grados de elevación. Si le apuntamos justo al norte a 30 grados de elevación y no lo vemos ahí, sino que lo vemos un poquitito corrido, sabemos que no es que el sol se equivocó de posición, sino que es el radar que tiene corrido el norte o tiene mal calibrada la elevación. A partir de ahí ya sabemos que los datos que salen del radar, si dicen que están al norte, de verdad están al norte geográfico, no magnético, porque no estamos usando brújula. Y si dice que está a 45 grados, corresponde a esa elevación. Ahora necesitamos saber si está midiendo bien la reflectividad y los otros productos. Para la reflectividad, de nuevo, se puede hacer algo parecido a lo que decía, ¿no? Usar un transportador, qué sé yo, que sería como desarmar el radar y medirlo por partecitas, o se puede hacer algo end-to-end, completo, pensando que el sistema es una caja negra. No hay un procedimiento aceptado por la comunidad científica mundial como infalible. La verdad es que los radares meteorológicos son sistemas muy complejos y a diferencia de lo que pasa en otros radares, por ejemplo, los radares que miran aviones, aquí no hay lo que se llama un objeto patrón, un golden model, un objeto de referencia.
Veamos lo primero con los radares que ven aviones. Si yo armo un radar militar y quiero que detecte un avión de combate a 100 kilómetros, le digo a mi piloto que agarre ese avión de combate, se ponga a 100 kilómetros y si lo veo, el radar anda bien, si no lo veo, no anda bien. Aquí es más difícil, no podemos poner una nube de las características que necesitemos en la posición que necesitemos, eso es imposible. Entonces hay que hacer trucos, digamos, matemáticos para poner cosas equivalentes. Bueno, no vamos a poner aviones porque los aviones son súper irregulares, el desafío es demasiado grande, digamos, para el problema que queremos resolver. Lo que se trata de hacer es poner esferas. Entonces buscamos una esfera metalizada que tenga una sección eficaz similar al de muchas gotitas y la ponemos a cierta distancia. Ni demasiado cerca, porque no funciona, ni demasiado lejos porque es incómodo, ¿no? ¿Se acuerdan los que les decía al principio? Si bien podríamos ver una esfera a 500 kilómetros, a 500 kilómetros, como la Tierra es esférica y el radar viene en línea recta, la esfera la tendríamos que poner como a 20, 25 kilómetros de altura. Es impracticable. Entonces, el ensayo que normalmente se hace para calibrar los radares en cuanto a reflectividad es poner una esfera de sección conocida, una distancia conocida del orden de los 2 kilómetros y que queda volando a una altura no muy alta, no sé, 500 metros. ¿Cómo se hace volar esa esfera? Anteriormente se usaban globos inflados con helio, los mismos globos que se usan en meteorología para tirar sondas y medir la temperatura y la presión atmosférica. Hoy se está empezando a experimentar con drones. Los mismos drones que se usan para filmar, bueno, son drones un poquitito más caros si se quiere, porque queremos que la esfera esté estable en cuanto a su posición. Y ahora sí, ya tenemos un blanco conocido, perfectamente controlado por nosotros, sabemos dónde está, sabemos qué potencia estamos transmitiendo, le pegamos y decimos, esta esfera la deberíamos ver con una reflectividad de, bueno, se hacen las cuentas por decir algo 20 de BZ. Y si nos da 19,5, sabemos que hay que ajustarle la constante. Esa es la calibración de reflectividad. Este además es un radar polarimétrico, ¿no? Es Doppler y polarimétrico. El Doppler, por suerte, no hay que calibrarlo. La velocidad se mide bien o no sale nada, sale un desastre. En este caso no hay problema. Ahora la polarimetría es más delicada. ¿Recuerdan que les dije que una manera de distinguir gotas grandes de gotas chicas era ver la diferencia de amplitud en el horizontal con el vertical? Bueno, podríamos hacer el truco de poner una esfera oblonga y tratar de hacer cosas como esa. La verdad es que no es práctico. Es más fácil decir que si estamos poniendo una esfera perfectamente esférica, en los dos ejes nos tiene que dar lo mismo. Entonces, con el mismo truco de la esfera, podemos calibrar lo que se llama reflectividad diferencial, la diferencia entre la polarización horizontal y la vertical, que para el caso de una esfera esférica, tiene que dar 0. O sea, la diferencia entre un eje y el otro tiene que ser 0. Se puede hacer con este ensayo. Bien. Este ensayo es fácil de entender, es fácil de explicar, digamos, pero a los fines prácticos es complicadísimo. Hay que irse a 2 kilómetros del radar. Normalmente cuando nos vamos a 2 kilómetros del radar, ya estamos afuera del predio, que era fiscal, que habíamos conseguido, que teníamos la guardia de seguridad. A veces hay que meterse en un barrio, a veces hay que meterse en un terreno privado. No es tan práctico. Además dijimos que necesitamos un globo que mantenga la esfera estable, o un dron. Bueno, en general eso no se puede hacer cuando hay viento. Entonces ya tenemos el tema de la gestión del permiso, de que no haya viento, de que tenemos que tener acceso a ese lugar. Después se empieza a complicar un poco más porque yo les dije que la ventaja es que lo podíamos tener al globo más o menos bajo. Estos radares normalmente se ubican cerca de aeropuertos. ¿Por qué? Porque los aeropuertos son terrenos fiscales, tienen seguridad, tienen un montón de condiciones que son óptimas como sitio. Pero no se pueden hacer volar cosas cerca de los aeropuertos, porque pondría en riesgo el tráfico, ¿no? El tráfico de las aeronaves. Entonces, si bien permite calibrar el radar a los fines prácticos, no es tan cómodo. Por eso es que arranqué diciendo que no hay un mecanismo así como universalmente aceptado de
hagamos esto que es lo mejor. Y constantemente se están probando distintos métodos. Y la otra gran desventaja que tiene es que hay que plantear una campaña de calibración. No es que uno tiene la duda de si en este momento estaremos midiendo bien la lluvia, aprieta un botón y magia, sabe si estaba bien o estaba mal. Hay que mandar gente al sitio, con el tema de la pandemia no se podría haber hecho esto. Entonces, todo el tiempo los científicos, los ingenieros, estamos tratando de desarrollar métodos alternativos. Bueno, para no extender demasiado esto, porque como le dije, se puede hablar mucho, les voy a contar solo de un método alternativo que es solamente para la reflectividad diferencial, pero que se puede hacer siempre y es súper práctico. Resulta que si hacemos que la antena apunte para arriba, a 90 grados de elevación, cuando está lloviendo encima del radar, básicamente las gotitas siempre se ven esféricas. Esta es la parte en la que me voy a empezar a tomar licencias para que la aplicación sea simple. La verdad es que no son esféricas, pero hagamos de cuenta que sí, que si las miro de abajo, las veo siempre esféricas. Entonces, ahí es fácil medir la reflectividad diferencial y si no da 0, que es lo que debería dar con una esfera, corregirlo. Y eso se puede hacer siempre que llueve encima del radar. Y en general los radares meteorológicos se ponen en zonas en las que llueve, entonces es algo que se puede hacer bastante fácil y todo de forma remota, aunque estemos en pandemia no hace falta mandar gente. Estas son la clase de métodos más útiles, más prácticos y que permiten hacer no una calibración, pero más bien un monitoreo constante, un monitoreo periódico. Es parecido al del sol, no necesitamos mandar gente al sitio para apuntarle el radar al sol. Hay ensayos equivalentes para medir la reflectividad, que es el más difícil de todo, pero son demasiado complicados como para explicarlos en esta charla. Bueno, gracias, Federico. Entonces, para calibrar la reflectividad, ustedes lo que fabrican es una especie de gota falsa esférica que saben cómo refleja. Sí. Más o menos de qué orden de magnitud, de qué tamaño es esa esfera. La verdad es que el tamaño de la esfera tiene que ser tal que nos dé un eco significativo a la distancia a la que queremos estar. Si la esfera es muy chiquitita hay que ponerla cerca, si la esfera es muy grande hay que ponerla lejos. Para los 2 kilómetros que yo estoy diciendo, estamos hablando de una esfera de más o menos 30 centímetros de diámetro, 40 centímetros. No es muy importante el diámetro en sí mismo, es solo una variable, un parámetro más que se pone en la ecuación. Ok, de acuerdo. Gracias. Entonces, bueno, entre muchas felicitaciones y comentarios positivos, hay otra pregunta que dice, ¿cómo es el apoyo de la información de radares con las estaciones meteorológicas? Sí. Bueno, con relación a esa consulta, Guillermo, mira, nosotros en líneas generales, salvo alguna que otra excepción, cada radar lleva asociados 5 estaciones meteorológicas automáticas, las que cada una registra parámetros de precipitación, temperatura del aire, humedad del aire, presión atmosférica, velocidad y dirección de vientos. Con esa información se transmite todo junto con la información de cada radar al Servicio Meteorológico Nacional, quien se encarga de registrar toda esta información, contrastarla y correr modelos para calibrar la información que releva el radar, y con esa información se generan después los pronósticos de corto y muy corto plazo. Este sería, digamos, el apoyo que tiene la meteorológica con el radar. Lo que había comentado Carlos de la etapa 3, que son 10 nuevos radares, van a estar asociados también cada uno a 5 meteorológicas automáticas que van a ser instaladas. Si bien este proyecto viene, digamos, desdoblado del CINARAM etapa 3, es el que yo comentaba recientemente, que desde la Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal estamos en licitación y cuya apertura de ofertas se realiza en julio, el 18 de julio próximo. Entonces, toda esta información es la que se brinda posteriormente al SMN para la generación de los pronósticos. No sé si con eso respondo satisfactoriamente la pregunta. ¿Querés agregar algo, Carlos? No, está perfecto. Yo creo que está la pregunta. Bien. Entonces pasamos
pasamos a otra. Para el estudio de la ubicación del radar, pregunta Cristian, ¿se tienen en cuenta zonas de recurrencia de tormentas severas? Sí, mira, desde nuestra dirección lo que se ha realizado es un análisis multifactorial en el cual se han considerado la recurrencia de eventos, tanto tormentas, granizos, bueno, diferentes tipos de eventos meteorológicos, la distribución con el objetivo de que toda esta red sea hidrometeorológica. También se tiene en cuenta el tema hidrológico, la distribución poblacional, la distribución de represas, y diferentes factores que fueron rankeados, y en función de eso nosotros hemos identificado 22 sitios radarizables en Argentina para cubrir la información, ya que el área de cada radar tiene que tener un cierto solapamiento para poder captar toda la información de la atmósfera y poder generar de esta manera, de la manera más apropiada, todos estos pronósticos. Entonces, en función de estos 22 sitios y el ranking que se ha establecido, hemos realizado la propuesta dentro de la que fueron seleccionados estos 10 próximos radares a instalarse en el marco de etapa 3. Perfecto. Gracias. Aquí Fabricio hace otra pregunta que dice, es sobre el radomo, y dice si la presencia del radomo reduce la potencia de la señal transmitida por el radar. Es decir, bueno, uno se imagina que las cosas están diseñadas de tal forma que el radomo no debería bloquear la señal del radar, ¿no es cierto? Pero dejo que respondan los expertos. Sí, idealmente deberíamos elegir un material que sea totalmente transparente. Bueno, totalmente transparente no existe, ¿no? Aún los vidrios bloquean un poquitito de la energía del sol, pero se elige los materiales que sean lo más cercano a ser transparentes para la frecuencia de lo que vamos a poner adentro, y que además tienen las otras propiedades mecánicas que necesitamos, ¿no? Que en este caso es resistencia al viento, tiene que ser impermeable, no tiene que dejar pasar el agua, y todas esas propiedades. Hecha esa aclaración, vamos a dar valores. Sí pierde. Sí se pierde energía. O sea, el radar, como cualquier otro sistema que haya fabricado el ser humano, no tiene 100% de eficiencia. Tiene una alta eficiencia, pero no tiene un 100%. Tiene pérdidas por todos lados, ¿no? Si usáramos cable, las pérdidas serían muy altas. Por eso usamos guías de onda, como dije hace un rato. Bueno, el radomo también tiene una pérdida, pero vamos a dar números como para poder dimensionar. El transmisor genera pulso de entre 250 y 300.000 vatios, ¿no? 250 a 300 kilovatios. Como son números muy grandes, tienen un montón de ceros, a los ingenieros nos resulta más cómodo hablar en escala logarítmica. Entonces lo pasamos a lo que se llama decibeles. 10 logaritmo de la unidad. Eso lo que hace es reducir ceros. Bueno, esa potencia, los 300.000 kilovatios, equivalen a 85 dBm. O sea, referido a la potencia de 1 milivatio, tiene 85 dBm. La pérdida que produce el radomo en un sentido, cuando el pulso sale, es menor a medio decibel. Es 0,4 para ser más exacto. Pero como la onda tiene que ir y volver, se suma la pérdida, pierde 2 veces, pierde otra vez, ¿no? Lo podemos pensar como que de alguna manera estoy calentando el radomo, que no era lo que yo quería hacer. Estoy disipando esa energía en forma de calor. Entonces, entre ida y vuelta pierdo menos de 1 decibel. El transmisor tenía 85. O sea, estamos diciendo que el radar efectivamente va a poder usar 84. ¿Qué significa a los fines prácticos de esto? Que perdí 1 decibel de sensibilidad. El radar tiene 90 decibeles de rango dinámico, porque está pensado para poder ver ecos de montañas, como mostré en la imagen de Bariloche, que son ecos re fuertes, ¿no? Ya no son gotitas, es una montaña. Es un frente importantísimo para reflejar ondas. Tiene que poder recibir esos reflejos y básicamente no prenderse fuego, no quemarse, no romperse la electrónica. Y también queríamos que vea gotitas de lluvia a 500 kilómetros.
Entonces, necesito que tenga un rango dinámico muy grande. Cuando digo que pierdo 1 dB en el radomo y por decir algo más, 1 dB en la guía de onda, estoy diciendo que de mi capacidad teórica con cables perfectos y sin radomo, estoy perdiendo 2 dB de sensibilidad. Eso significa que para una distancia dada, supongamos 100 kilómetros, si sacándole el radomo veo una llovizna de 20, cuando le pongo el radomo no voy a poder ver la de 20, voy a necesitar que valga 22 la llovizna. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Si se pierde, no es apreciable, funciona perfecto y se eligen los materiales disponibles que mejor funcionan para la función. Que queremos. No sé si lo dijiste durante la charla, ¿de qué material es el radomo? El radomo está compuesto por gajos, ¿no? Se arma con gajos. Los gajos tienen una forma asimétrica, a propósito, porque como el radar tiene doble polarización, horizontal y vertical, las uniones de los gajos están hechas con tornillos y el metal no deja pasar las ondas electromagnéticas. Entonces, si tuviésemos una línea horizontal llena de tornillos, estaríamos bloqueando la polarización horizontal y sería prácticamente transparente para la vertical. Entonces, eso nos arruinaría el producto ZDR. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que, en promedio, las uniones sean irregulares. Por eso se parece más a los gajos de una pelota de fútbol. Bien, ahora, cada uno de sus gajos están hechos de un material compuesto. El de adentro son como resina, con fibra de vidrio, parecido a lo que se usa en las embarcaciones. El de afuera tiene un gel coat, que lo que hace es que cuando caiga agua, las gotitas no se queden pegadas. No queremos que pase como en el vidrio, que quedan las gotitas pegadas, porque no queremos medir las gotitas que están en el radomo, queremos medir las gotitas que están lejos. Entonces lo que se trata es que la lluvia no se quede adherida. Y en el medio, porque tiene cierto espesor, ¿no? Para tener rigidez mecánica, para soportar el embate del viento y del granizo, en el medio se usa algo parecido a una espuma de poliuretano. Capaz que los que han estado en alguna construcción han visto que hay una especie de espuma que uno lo tira y se infla. Se parece un poco a eso. No es plástico, tiene algunas ciertas propiedades dieléctricas, a los fines prácticos se comporta como un capacitor, y bueno, en los bordes se les pone una cinta metálica para compensar el efecto capacitivo, y con eso logramos que sea prácticamente transparente. Ok, a mí personalmente me llamó la atención lo que explicaste de los tornillos que no dejan pasar, pero me imagino que si no dejan pasar, a su vez reflejan o se calientan y reemiten o algo por el estilo. Sí, pero todo eso está contemplado, ¿no? Okay. La antena, digamos, de forma parabólica, elegimos esa antena para poder concentrar toda la radiación, hablando mal y pronto, tipo como si fuese un puntero láser, porque cuando iluminamos queremos saber qué está pasando a donde mira el radar, ¿no? Si queremos saber si está lloviendo en Paraguay, para el ejemplo de radar de lomitas, cuando apuntamos a Paraguay queremos recibir ecos de Paraguay, no de la izquierda, de la derecha o de atrás. Por eso queremos un haz que se concentre. La forma de la antena permite hacer eso, que se concentre. Pero eso es lo que pasa cuando estamos lejos de la antena. La verdad es que cuando estamos cerca, la forma del haz es muy distinto. Para que sea bien intuitivo, si yo me paro entre el iluminador y la parábola, claramente no voy a ver un haz, porque estoy viendo todos los rayos que salen desde el iluminador. Entonces, hay que darle cierta distancia a la antena para que eso se conforme y se parezca más al puntero láser que queríamos tener. En donde están los tornillos, no tiene esa forma. Entonces, no es que literalmente le estoy apuntando con un puntero láser, le pego al tornillo y bloqueé todo. Es prácticamente transparente a esa distancia. Ok. Es, por hacer una analogía, como si yo tuviera un telescopio óptico y hay una pequeña manchita sobre el espejo principal. Bueno, eso reduce solamente la cantidad de luz en un porcentaje ínfimo, pero no se genera una imagen parásita, digamos. Exactamente.
Ok, le quiero dar la palabra a Salvador, que la había pedido hace un rato. Luego tenemos una pregunta más o dos. Bueno, yo en realidad había puesto en las preguntas escritas, pero ya más o menos habían hablado sobre las estaciones meteorológicas, ¿no? Estuvieron contestando un poquito sin haber leído mi pregunta. No, básicamente era lo que comentó Mariana, que la pregunta mía de una duda, con cada radar viene a posteriori la instalación de 5 estaciones en la provincia donde se colocan. Estaciones hidrometeorológicas, que a su vez, termino la pregunta, que a su vez sirven para calibrar de alguna manera el radar. Sí, como quieras. El tema es así. No necesariamente a veces cae adentro de una misma provincia. Vos tenés según la conformación de la provincia, porque estas estaciones tienen que estar en el entorno del radar en los 360 grados, pero lo difícil ha ocurrido en la provincia de Formosa, en las Lomitas no entraron 5, primero por la configuración de la provincia, las distancias, y segundo porque no había lugares aptos como para que esa estación no sufriera vandalismo, porque hay que tener en cuenta que si bien las estaciones tienen que estar entre unos 10 kilómetros de radar y unos 120 kilómetros de radar, pongámosle, ¿no? Todo alrededor, como si fuera un anillo. Tiene que coincidir, tienen que dar muchas... Por ejemplo, el caso de Coronel Solá está muy cerca del límite con Formosa. Por ahí caiga otra, si hay lugar para ponerla, un lugar que se pueda confiar en la provincia de Formosa, y otras tantas caigan en Salta. Eso es así. Sí, y adicionalmente, si me permitís, Carlos, no necesariamente va a ser a posteriori de la instalación del radar fehacientemente. Son 2 contratos que se van a manejar de manera independiente, por lo tanto, no va a depender de que primero se instale el radar para que tengan las 5 meteorológicas. Nosotros, una vez que ya definamos dónde va a ir, o sea, las coordenadas de centro de torre del radar, ya podemos empezar a trabajar para definir el espacio geográfico en el cual podrían ir distribuidas las estaciones meteorológicas automáticas. Y adicionalmente a eso, más allá de que no necesariamente las 5 meteorológicas asociadas al radar de Coronel Solá, probablemente las 5 no caigan dentro de Salta, este contrato de estaciones meteorológicas prevé a su vez completar al menos 5 estaciones en cada provincia. Es decir, que Salta sí va a tener 5 estaciones meteorológicas, aunque no necesariamente las 5 vayan asociadas al radar. No sé si me explico. Sí. Sí, Mariana. Entonces, no, ¿por qué preguntaba yo también eso si entraban las 5 o no dentro de la provincia, aparte de las que son asociadas para la calibración? Por el hecho de empezar a buscar lugares posibles. Ese es algo que yo no tenía contemplado dentro de la provincia. Por favor. Empezar a ver en los lugares, sobre todo que no tengan vandalismo. Claro, mira, justamente eso es como fundamental para nosotros. Nosotros seguimos siempre la misma línea de trabajo con relación a los radares para las estaciones, cualquier tipo de estación que sea instalada dentro del ámbito del Sistema Nacional de Información Hídrica. Priorizamos sitios que sean digamos, que pertenezcan a un gobierno, que sean estaduales, ya sea municipal, provincial, nacional. Eso es como prioritario para nosotros, que tengan una cierta seguridad. Si bien cada estación meteorológica va a llevar un cerco perimetral, no hay que perder de vista que el cerco perimetral protege a la estación, pero la protección es, por ejemplo, que si pasa un caballo, perdón por la expresión tan rudimentaria, pero que no se lleve puesto, o sea, no choque el pluviómetro, o si, por ejemplo, no sé, si tenés un sensor que no lo esté golpeando, que no sufra daño los elementos constitutivos de la estación, pero ante ese tipo de situaciones. No significa que el cerco perimetral sirva de búnker para evitar el vandalismo. Sí, ok. Después, Carlos, por ahí me podés pasar
las especificaciones técnicas que se requieren como para poder instalarlas, para yo empezar a buscar lugares, por ejemplo. Pero eso, bueno, es algo técnico aparte de esta charla. Sí, totalmente. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Bueno, y tenemos una pregunta más de Marcos, que felicita, pero quiere saber si a largo plazo hay intenciones de instalar radares en Chubut y Santa Cruz. Estaban rankeados. Sí, eso. Hoy Mariana decía que había 22 radares rankeados, aparte de los que ya están andando, ¿no? Sí. O sea, de estos 11 que hoy están en funcionamiento, había 22. De esos 22 dijeron, bueno, tienen que darle las prioridades. Están priorizados. Entonces eligieron los 10 primeros priorizados. Y hay planes para continuar radarizando. El tema que en Chubut y Santa Cruz hay lugares que son muy complejos. Por ejemplo, entre Comodoro Rivadavia y Trelew hay lugares que no reúnen todas las condiciones, y cuando las reúnen es muy probable que el relieve también jorobe. También nos falta mucho en fibra óptica, porque el radar tiene que transmitir sí o sí por fibra óptica. Puede tener un backup de microondas, pero el radar tiene que transmitir en fibra óptica. Nos han ofrecido eso, por ejemplo, en Tostado, en Santa Fe. La empresa de cable nos dijo, bueno, yo les pongo el cable y si quieren un backup de microondas, que no está mal, porque eso cuando por ahí hay se han robado fibra óptica, y además hay vandalismo, o un temporal tira la fibra óptica, la idea es que el radar pueda seguir midiendo, más que nada transmitiendo, perdón. Entonces con las pantallitas de microondas eso se puede aceptar por un tiempo determinado y justo, pero lo ideal es la fibra óptica. ¿Y qué más? Y nada más, no, está. Estaba previsto, tenemos rankeados sitios tanto en Chubut como en Santa Cruz. Ok, preguntas por la respuesta. Bueno, yo quiero a los tres expositores, la verdad, siento que es un privilegio estar teniendo esta charla, pero siento también que quedan un montón de cosas de las cuales tenemos curiosidad. Entonces les voy a preguntar así abiertamente, ¿quieren dar una segunda charla, por ejemplo, en el mes de agosto? Y les propongo un tema, pero por supuesto ustedes lo pueden elegir, pero me parece que hablar un poquito más en detalle de la tercera etapa de Sinarame sería un buen tema, pero ¿quisieran dar una segunda charla? Sí, no hay inconveniente, sí, en agosto se puede. Además ya vamos a tener más avanzada la etapa también. Sí. Sí, no hay problema. Tendríamos que ver bien la fecha porque justo para fines de agosto ya tengo otros compromisos, pero sí, lo manejamos, no hay problema. Perfecto. Perfecto, después lo arreglamos. Lo vamos coordinando, Guillermo. Todos los asistentes se están enterando juntos con nosotros que vamos a tener una próxima charla, en principio con el mismo equipo. Y como no hay más preguntas escritas, bueno, ahora les consulto si ustedes quieren agregar algo más. Mariana, Carlos, Federico, ¿algo que se les haya escapado? Sí, me quedé pensando que no respondimos si las centrales meteorológicas, las estaciones meteorológicas se usan para calibrar. Y la respuesta es que sí y que no. A ver, yo recién expliqué que cuando uno calibra el radar en sí mismo, calibra apuntamiento, norte, elevación, reflectividad diferencial. Pero en realidad lo que el meteorólogo quiere saber es cuánta lluvia cayó. El radar no mide lluvia, ¿no? Ya lo dije 3 o 4 veces, seguro que no hace falta repetirlo. Pero si uno pone un pluviómetro al lado, si uno pone un dihidrómetro, puede comparar las variables que sí mide el radar con la cantidad de lluvia precipitada. La comparación no es fácil, porque el radar es un sensor remoto, o sea que mide lluvia que está muy lejos, y como ya vimos, cuanto más lejos nos vamos, más alto en la atmósfera estamos. No es exactamente la misma cantidad de agua la que está arriba que la que termina precipitando. Pero bajo ciertas condiciones la comparación es válida.
Y eso sí se calibra, básicamente se calibran las ecuaciones que llevan para ir de reflectividad diferencial a cantidad de agua precipitada. Son ecuaciones que tienen varios parámetros y esos parámetros hay que ajustarlos, son, digamos, sitio dependiente, y eso es lo que se llama la calibración hidrológica del radar, pero ya no del radar en sí mismo, sino del radar en su entorno. No sé si quedó claro. Entonces sí se usan para calibrar, pero no para calibrar el radar, sino el producto de agua precipitada. Me parece que quedó claro, pero le damos la palabra a Salvador y creo que ya va a ser la última intervención. Sí, yo, para preguntar lo de Federico, eso por ejemplo serviría como por ejemplo poner en cuencas donde tenemos altas cuencas, en valles de montaña, donde tenemos precipitación que cae bruscamente, podría llegar a servir también para calibrar la cantidad de agua que puede caer dentro de una subcuenca y tener una estación ahí, para que ustedes puedan calibrar, se me ocurre, ¿no? Cuando el radar está cerca de una montaña, por ejemplo. Carlos, ¿querés contestar vos esa parte? Sí, sí. Eso es un anhelo les voy a dar un ejemplo de una charla que cuando esto empezó, cuando todo el seminario empezó, entre el director de Servicio Meteorológico Nacional, Héctor Chapezone, y el director nacional, que era Andrés Rodríguez, y estaban hablando de este tema, de que el radar era hidrometeorológico, y Chapezone le dijo, mientras el agua está en el aire es mío, cuando toca tierra es tuyo. Tenía mucha razón. Bueno, la idea de la subsecretaría, de la Dirección Nacional, de todos, es empezar a trabajar con los datos. Por ahí nosotros no tenemos la capacidad en recursos humanos, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo, de mandarlo a hacer, de empezar a hacer estudios y de relación entre aguas caídas, crecidas, y mejorar todos los sistemas de alerta que pudieran tener algunas localidades, o si la localidad pide la información para hacerlo, también brindarla. Es una tarea que ya es, aparte de la parte operativa, es ya más de estudio académico. Pero sí, siempre fue una idea, desde que esto empezó, que el radar sea un poco más hidrológico. O sea, que el radar sirva también para cuando yo tenga la información, porque lo bueno de estos radares es que la información se puede guardar, está guardada. Entonces, si el día de mañana viene un estudiante, un científico o alguien y dice, bueno, yo quiero estudiar del río Salado que pasa por Santa Fe, por qué se ocurrió la inundación y ver cuántos milímetros cayó aguas arriba, en qué kilómetro, bla, bla, todo eso se podría concatenar, toda esa información, la de tierra y la que midió el radar. Y claro que sí, se van a poder hacer infinidad, pero hay intención de que eso se pueda llegar a hacer. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Carlos, Federico, Mariana, les agradecemos de corazón que hayan aceptado animar esta charla. Sabemos que están muy ocupados en todos estos temas, así que le dediquen parte de su tiempo a comunicarlos nos parece excelente, y de hecho ya los hemos comprometido a una segunda charla, así que estamos muy contentos también por eso. Y bueno, por supuesto también agradecemos a todos los que se han conectado, la participación de todos ustedes, las consultas. Creo que ha sido un espacio muy rico y estamos muy agradecidos. Les vamos a difundir cuando tengamos definidas fechas, temas para la próxima charla. Y bueno, el registro de esta charla se subirá al canal de YouTube del Observatorio en breve y estará disponible. A mí me queda solo agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Guillermo, por la invitación y la nueva invitación. Así que estaríamos muy, muy contentos de poder volver a compartir con ustedes todo lo que venimos desarrollando. Y agradecerle a toda la audiencia que nos escuchó. Que se quedaron hasta el final. Se quedaron hasta el final, ¿eh? Gracias, Carlos. Gracias, Mariana.
Gracias, Federico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.